La hora encantada, capítulo 6 de Bárbara Cartland. Instintivamente, Armand comprendió que su oponente dispararía antes de la cuenta convenida, y cuando Paul de Fremont gritó 4, miró de soslayo. No se volvió y no lo habría hecho hasta el siguiente paso si no hubiera visto a su oponente girar y tirar del gatillo de su pistola. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, con un movimiento que solo pudo haber hecho un atleta como él, saltó hacia un lado. Entonces accionó su propia pistola y Paul de Fremont se tambaleó al recibir el impacto del disparo. Luego fue desplomándose con lentitud hasta caer de costado sobre el piso de la piedra. La respiración de Armand se hizo más agitada y advirtió que Reeves se repetía su nombre una y otra vez, como si se tratara de una oración. Se acercó a Fremont, que había caído al suelo con las piernas dobladas. La bala le había atravesado el cuerpo encima del corazón y una mancha escarlata empezaba ya a extenderse sobre su camisa blanca. Armand se inclinó sobre una rodilla junto a él. Le puso una mano sobre el corazón y, como lo sintió latir, se volvió hacia Reeves. «Tendremos que conseguir un doctor», dijo. Los ojos de ella estaban muy abiertos. Lo miraba sin comprender y, por una fracción de segundo, Armand se sintió tentado a dejar morir a su oponente. Pero luego, reaccionando, se dijo que aquel había sido un duelo entre caballeros y que el perdedor, si sobrevivía, tenía derecho de recibir ayuda médica. «Sí, un doctor», repitió Armand, tanto para sí mismo como para Reeves. Ella, resplandeciente a la luz de la luna, lo miró ansiosa. El color empezaba a volver a sus mejillas. El peligro había pasado y él estaba vivo. Armand estaba a punto de sonreírle para tranquilizarla, cuando vio que su rostro cambiaba y que lo invadía una expresión de horror. Él no había visto, como Reeves, que Paul de Fremont había hecho un repentino movimiento. No lo había visto meter la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta y sacar una arma que llevaba oculta. Solo Reeves advirtió el destello del acero cuando Fremont, con un sobrehumano esfuerzo, dirigió la daga hacia el pecho de Armand. Él hizo un desesperado movimiento para evitar el golpe, pero era demasiado tarde, y la daga lo alcanzó a un lado de la cabeza. Levantó las manos para defenderse, pero un borbotón de sangre, que descendió sobre su cara, le nubló la vista, y un segundo después se desplomaba sobre su adversario muerto. Reeves se quedó petrificada por un instante. Le parecía que estaba viviendo una terrible pesadilla de la que no lograba despertar. Pero en un segundo recobró el dominio sobre sí misma y dio un salto hacia adelante para arrodillarse al lado de Armand y tratar de levantarlo del sitio donde yacía, atravesado sobre el cuerpo de Fremont. Una muchacha de otra nacionalidad se hubiera desmayado o hubiera gritado al ver la sangre. Pero las francesas, jóvenes y viejas, se habían acostumbrado a ver la sangre y la violencia en los años que habían transcurrido desde el estallido de la Revolución. Cuando Reeves tocó por primera vez a Armand, él estaba todavía consciente, pero luego, cuando, haciendo acopio de todas sus fuerzas, logró cambiarlo de posición, observó que se le cerraban los párpados y comprendió, al ver la palidez de su rostro, que se había desmayado. Aterrada, se preguntó si estaría muerto, pero luego le tomó la cabeza con ternura para apoyarla sobre su regazo, y estuvo casi segura de que respiraba. La sangre que manaba de la herida se deslizaba por el cabello oscuro de Armand y caía sobre el vestido blanco de ella. Reeves introdujo la mano bajo la chaqueta de él. Su cuerpo estaba tibio y sintió que su corazón palpitaba aún. Al fin de detener la pérdida de sangre, se quitó el ligero chal que llevaba puesto sobre el vestido de noche y con sumo cuidado y habilidad le vendó la cabeza, apretando con fuerza hasta que el flujo de sangre cesó por completo. Ató la improvisada venda y después trajo al instante uno de los cojines en los que se había sentado para colocarlo bajo la cabeza de Armand. Se quedó mirándolo un momento, contraído el corazón de angustia al observar su mortal palidez, y entonces se dijo con firmeza que, si quería salvar la vida de Armand, no había tiempo que perder. Un médico debía atender su herida. Al volverse, vio por primera vez a Fremont tendido sobre el pavimento de piedra, con la daga teñida de sangre junto a él. El color de su piel,
Los ojos entreabiertos y que miraban hacia arriba indicaban que estaba muerto. Rip corrió a la mayor velocidad de que fue capaz y, tomando el camino a través del bosque, se dirigió al castillo. Recogiéndose las faldas para correr mejor, no advirtió que las zarzas le habían roto las medias y arañado las piernas, ni que la rama baja de un árbol le había golpeado la frente, causándole una leve herida. Solo podía pensar que la vida de Armand estaba en peligro y que cada segundo era precioso. Cuando llegó al castillo y entró en el gran salón que estaba en la penumbra, abrió la puerta con tanta violencia que la luz del vestíbulo dio de lleno sobre el catafalco de la duquesa, al que rodeaban flores y cirios. Una buena cantidad de gente del pueblo, incluyendo a la servidumbre, se arrodillaba frente a él, repitiendo a coro las oraciones del rosario. —¡Alto! ¡Escúchenme! —exclamó Rip con voz firme y autoritaria. Con una exclamación ahogada, los dolientes se volvieron todos a una, asombrados de que alguien interrumpiera las plegarias por la muerta. Rip reconoció al panadero, al tendero, al herrero y a la mujer que iba a lavar la ropa al castillo, y un momento después vio a la anciana que vendía quesos en el mercado, al carnicero y al abogado del pueblo. Todos se mostraban consternados al observar su apariencia. El rostro pálido, el cabello alborotado y el frente de su vestido manchado de sangre. Antoinette fue la primera en reaccionar. Se puso de pie a toda prisa y dijo con una voz baja e intensa que retumbó por todo el salón: —¿Qué sucede, pequeña mía? ¿Te lastimaste? —No, estoy bien —contestó Rip a toda prisa, y dejó de mirar a Antoinette para dirigirse a los que estaban reunidos allí. —No vengo a pedir ayuda para mí, sino para un hombre, un caballero que se está muriendo. Hubo un duelo. No hay tiempo para explicarles nada ahora, pero debe ser conducido al castillo de inmediato. Y uno de ustedes tiene que ir corriendo a buscar a un médico. La gente, comentando lo sucedido, empezó a levantarse con lentitud y con cierta torpeza. —¡Cállense! La voz de Rip se elevó de nuevo. Su ansiedad por salvar a Armand la hacía volverse autoritaria. —4 hombres. Usted, dijo, seleccionando a los más cercanos a ella. Vayan ahora mismo al templo griego que está junto al lago. Lleven con ustedes una puerta, o algo parecido, para transportar al herido. Se volvió hacia un jovencito alto, de piernas largas, que parecía un hábil corredor. Y usted, corra con la mayor velocidad posible y traiga al doctor aquí. Se detuvo un momento para recobrar el aliento y luego continuó. Antoinette, tú y Lily preparen el dormitorio de mi tía y pongan ropa limpia en la cama para recibir al herido. Al escuchar una exclamación ahogada, replicó desafiante, como una tigresa que defendiera a su cachorro. ¿Y por qué no? ¿Creen que la señora duquesa le habría negado su lecho a un herido? Su habitación es la mejor de la casa, y ella ya no puede usarla. Y ahora, váyanse a hacer lo que les digo. ¿Qué esperan? Todos se apresuraron a obedecerla, pero cuando los 4 hombres que se disponían a traer a Armand llegaron a la puerta, ella exclamó: Tengan cuidado de traer al hombre que está vivo. Hay otro hombre allí, pero está muerto. Déjenlo. Ya les diré después qué hacer con su cadáver. —¡Un muerto! —exclamó alguien. Los hombres se quedaron tan atónitos al escucharla que ya no hubo preguntas, ni protestas, y partieron al punto. La poca gente que quedaba en el salón, unas cuantas ancianas y unos niños, se esfumó entre las sombras y Rip se encontró a solas con su tía. Por un momento se quedó inmóvil y luego, como suele suceder en los momentos de crisis, un pensamiento intrascendente ocupó su mente. Rip pensó en lo pequeño que era el cuerpo de la duquesa, casi como el de una niña. Pasado el momento, esperó en silencio a que trajeran a Armand a su lado y, caminando hacia la puerta de entrada, oró en silencio con todo su corazón, pidiendo a Dios que salvara la vida del hombre que amaba. Sálvalo, Dios mío, sálvalo, porque lo amo con toda mi alma, con todo mi ser. Unió los dedos con fuerza y al levantar los ojos al cielo, se dio cuenta de que había salido del salón y que se encontraba en el patio del frente del castillo, que estaba vacío. Se quedó allí, tensa y a la expectativa, mientras los eventos de la última hora se volvían insidiosos a su memoria. Recordó la llegada de Armand y su oportuna intervención y el diálogo que se había desarrollado entre ambos. Los 2 hombres habían hablado en inglés,
pero ella había podido comprender lo que decían. Había empezado a aprender inglés desde que era niña, pues ella y Antoinette conocieron a un peón inglés, quien había sido sirviente de un noble francés que murió en la guillotina, cuando estuvieron refugiadas en una granja. Él, como Rip, amaba mucho a los animales, y se había divertido enseñando inglés a la pequeña. Más tarde, Rip pudo practicar ese idioma con una mujer inglesa casada con un tendero francés. Sin embargo, el inglés que hablaba escandalizó a la duquesa y la hizo reír de buena gana, por lo que Rip se dedicó a corregir sus errores de pronunciación y a enriquecer su vocabulario y, en unos cuantos meses, Rip lo hablaba a la perfección y con un acento tan puro como su tía abuela. Por lo tanto, le había sido muy fácil comprender lo que Armand y de Fremont se dijeron, incluyendo los insultos. Lo que a Rip le importó fue la revelación que de Fremont había hecho sobre la verdadera identidad de Armand. Se había referido a él como el vizconde de Sheringham, hijo del primer ministro de Inglaterra, y Armand no lo había negado. Mientras esperaba en la puerta del castillo, Rip se llevó las manos a los ojos en un gesto de desesperación. Podía concebir algo más peligroso que Armand, un hombre de tan elevada posición, se encontrara en Francia herido de gravedad y casi al borde de la muerte. Se dio perfecta cuenta del riesgo que eso significaba para él. ¿Cómo se había atrevido él a emprender una aventura como esa? ¿Cómo se había atrevido a hacerse pasar por francés, sabiendo que le costaría la vida si lo descubrían? Al pensar en los riesgos que había corrido, Rip se sintió admirada y su amor por él se hizo aún más profundo. Solo un hombre realmente valiente, pensó, se habría atrevido a ir a Francia en las actuales condiciones. Napoleón odiaba a los ingleses con una ferocidad casi salvaje, porque sus planes para invadir su pequeña isla habían sido frustrados, y solo los ingleses, en toda Europa, continuaban menospreciando su soberbia y burlándose de sus conquistas. La batalla de Trafalgar había dejado a Francia atónita y temerosa, a pesar de que los franceses, lo mismo que Napoleón, se creían invencibles. Sin embargo, los ingleses los habían vencido y habían destruido su armada de forma tan total que hacía imposible ninguna excusa o explicación. Y ahora el hijo del primer ministro británico había cruzado el canal para convertirse en espía inglés en territorio francés. Rip sintió que casi enloquecía de temor por él. Debía protegerlo, evitar que nadie descubriera su verdadera identidad. ¿Qué le diría a los hombres cuando lo trajeran consigo?, se preguntó. Pero, antes que hubiera tomado ninguna decisión, escuchó pisadas y voces, y corrió ansiosa al patio. Sí, los hombres volvían ya. Llevaban una puerta que sin duda habían desprendido de sus goznes y, encima, el cuerpo de Armand, apoyado en los cojines que ellos habían tomado del templo. La luz de la luna iluminaba su rostro, y su palidez era tan impresionante que, sin poder evitarlo, Rip dirigió a uno de los hombres una mirada interrogante. «El señor está vivo, señorita». «¿Ya llegó el doctor?», preguntó el hombre. «Todavía no», contestó Rip, y se asombró de lo tranquila y calmada que sonaba su voz. «Tienen la bondad de llevarlo arriba». Encabezó la marcha, escalera arriba. Por fortuna, la escalinata era muy ancha y los hombres no tuvieron problema para subir al herido. Antoinette esperaba ya en la puerta del dormitorio de la duquesa. Condujeron a Armand al interior de la habitación y los hombres, con sorprendente gentileza, lo depositaron sobre la cama. El cuerpo de Armand se hundió con suavidad en el colchón de plumas y entre los cojines de seda que rodeaban la cama de la duquesa. Rip comprendió que los hombres esperaban que ella les diera alguna explicación de lo ocurrido y, por un momento, no supo qué pensar, ni qué decir. La voz parecía habérsele ahogado en la garganta y sentía los labios secos. Por fin, como si no pudiera soportar más tiempo aquel silencio, uno de los hombres, un tipo regordete y jovial a quien Rip reconoció como el dueño de la posada local, comentó: «Este caballero ha estado hospedado con nosotros, señorita. Lleva ya 2 noches en la posada. Quiere que traiga su ropa al castillo». Rip se dio cuenta de la curiosidad que escondía aquella pregunta y advirtió que Antoinette, aunque estaba ocupada instalando a Armand en la cama, escuchaba también. De pronto, desde la neblina que parecía oscurecer su cerebro,
surgió un rayo salvador. La historia brotó espontánea de su mente y se escuchó a sí misma decir: «Sí, el caballero ha estado hospedado con usted, señor Boubert», informó al posadero. Y tenía una razón muy poderosa para hacerlo, la de destruir al hombre que vieron muerto en el bosque, cerca del templo, porque éste era un traidor. —¿Y quién es él, señorita, si nos permite preguntarlo? —inquirió el posadero. —Es forastero y nunca lo habíamos visto por estos lugares. El hombre muerto es un tal señor de Fremont. Fue en un tiempo confidente y amigo de mi medio hermano, el marqués de Augeron, pero él abusó de su confianza. Estaba, según descubrió mi hermano, involucrado en un complot para asesinar al emperador. —¡El emperador! —exclamaron 4 voces a coro. —Sí, el emperador estaba en peligro —continuó Rip—. Mi hermano se enteró de esto y por esa razón vino a Valmont de incógnito. No fue el señor Armand de Segury quien se hospedó en su posada, señor Boubert, sino mi hermano, mi medio hermano, el señor marqués Armand de Augeron, que acaba de llegar de Polonia. —¡El marqués! La exclamación encerraba respeto y admiración, y Rip oyó decir a Antoniette a sus espaldas: —Así que este es su medio hermano. Sí, él vigilaba los alrededores para sorprender a estos traidores asesinos que planeaban asesinar a nuestro amado emperador, pero, por desgracia, antes que pudiera averiguar lo suficiente para denunciar el complot, el señor de Fremont llegó aquí, y como me encontró en el templo, me insultó. Rip se concentró un momento en sus pensamientos, y después añadió: mi hermano lo escuchó. Vino en mi rescate y ustedes han visto que se intercambiaron disparos entre ellos. El disparo de Fremont no dio en el blanco, pero el de mi hermano sí. Y cuando Armand se acercó para auxiliarlo, de Fremont sacó una daga y dio una puñalada en la cabeza a mi hermano, que había venido a salvar al emperador. Se hizo un repentino silencio cuando Rip terminó de hablar. Todos dirigieron una mirada silenciosa hacia la cama, y uno de los hombres preguntó: «Pero, ¿por qué vino el señor marqués aquí, hasta Venice, a descubrir un complot contra nuestro emperador? ¿Por qué no fue a París a comunicarle a su majestad lo que estos pillos intentaban?» Rip notó cierta desconfianza en su tono y, con cierta altivez, respondió: «El marqués no fue a París a buscar al emperador, porque el emperador va a venir aquí». «¿Aquí?», exclamaron todos a coro. «Sí, aquí. El castillo se honrará con la visita de su majestad la noche del miércoles 16 de agosto. Señorita, es increíble, es maravilloso. El emperador va a venir aquí, a Valmont». Los hombres miraron a Rip como si ella acabara de anunciarles la visita de un ángel celestial, y ella, satisfecha del resultado de su estratagema, percibió entonces unas pisadas en la escalera que le revelaron que el doctor se acercaba. El médico entró a toda prisa en la habitación. Era el gordo, jovial y viejo doctor Maurel, que había traído a Rip al mundo y había atendido siempre a su familia. Tenía ya casi 60 años y venía sudando por la prisa que se había dado para llegar. León Maurel era lo que parecía el hombre más bondadoso, de mejor humor y más considerado que había sobre la tierra, y todos los habitantes del pueblo sabían que poseía una habilidad mágica para curar. Sus métodos eran caprichosos y, en ocasiones, poco higiénicos, pero así como algunos hombres tenían un don especial para hacer crecer las plantas que sembraban, él lo tenía para aliviar a sus pacientes. «Por favor, doctor, sálvelo», le dijo Rip, aferrándose a la mano que él le tendía. «Haremos lo que sea humanamente posible», contestó el doctor, mirando a los hombres que seguían todavía de pie en la puerta. «No tiene nada que hacer, muchachos». Sonrientes y avergonzados, los hombres salieron de la habitación. «Ahora vamos a ver qué tiene el herido», dijo, acercándose a la cama. «En su cabeza», explicó Rip a toda prisa. «Una daga le entró arriba de las cejas. Uní los bordes de la herida lo mejor que pude». «Bien hecho». El doctor depositó su maletín en una mesita lateral. «¿Tiene todo lo que voy a necesitar?», preguntó, dirigiéndose a Antoniette. «Toallas, agua caliente, vendas». «Todo», contestó Antoniette. «Debí haberlo supuesto. Usted es la mujer más eficiente que conozco», añadió, y por un momento su risa retumbó extrañamente en el amplio dormitorio. «Oh, doctor, por favor,
Dese prisa, lo apremió Rip. Su herida es muy profunda y sangró mucho. Sé que cada minuto cuenta. El doctor la miró. Así que este es un joven de mucha importancia social, murmuró. Rip no contestó, pero sus ojos le suplicaban que se diera prisa y él, al advertir que temblaba, le puso una mano en el hombro. Vaya a sentarse junto a la ventana, le indicó. Si la necesito, la llamaré. Rip obedeció y después escuchó la voz alegre y compasiva del doctor que decía a Antoniette: «Es el corazón de esa pequeña el que está sufriendo». Rip esperó, temerosa, la respuesta de Antoniette, pero ella no dijo nada. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.